¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. El informe final de la Comisión Asesora Presidencial de Expertos para Actualización de la Medición de la Pobreza entregó un nuevo panorama de lo que sería realmente la población en situación de pobreza en Chile. Esto debido a que en la misma se utilizaron cambios en la metodología para analizar el porcentaje de población bajo pobreza. Con ello se pasaría de un 6,5, tomando en cuenta la tasa de la encuesta CACEN 2022, a un 22,3, pero espere, si se actualiza la metodología aún más estricta. Vamos a conversar de todo esto con Carlos Schmidt. Él es docente investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, un gusto saludarte. Hola, igualmente, Miriam, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí nuevamente. Oiga, conversemos sobre esto porque dice disminuyó, pero de un 6 nos pasamos a un 20 y tanto. Cuéntame un poquito de qué se trata esto. Bueno, lo primero, decir que la forma de medir, hay varias formas de medir pobreza. La mayoría de los países lo que utiliza es una aproximación, digamos, en forma indirecta del ingreso. ¿Va? Pone una línea de la pobreza, calcula una línea de la pobreza, y por lo tanto ese es como el umbral. Si el que gana sobre eso, entonces no está en situación de pobreza y así también con la pobreza extrema. Esa es la forma tradicional, esa es la forma que ocupan varios países, pero en realidad se ha ido adecuando porque en realidad esta es una forma indirecta. Lo que está suponiendo es que si uno tiene una cierta cantidad de dinero, el supuesto que hay detrás es que le alcanza para comprar cierta cantidad de alimentos necesarios para poder vivir. Y la verdad es que nada nos asegura de que eso sea así, digamos, que yo compre efectivamente alimentos, por ejemplo, saludables, porque hoy día, con cómo han cambiado también la alimentación, podríamos pensar de que alguien puede esas mismas calorías tenerlas en una sola comida, digamos. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo es que hoy día la mirada de pobreza es mucho más multidimensional, o sea, no es solamente una cosa de ingresos. La pobreza es una situación de muchas dimensiones, como por ejemplo la inseguridad, el tema de la habitabilidad de las casas donde vivo, ¿no es cierto? El tema del déficit habitacional, la conectividad digital, el acceso a derechos. Es una mirada mucho más de derechos lo que hay hoy día, ¿ah? Eso es lo que de alguna manera se hizo. Siempre se ha calculado, y tal como tú decías, la CACEN 2022 y la 2020, 17 y así hacia atrás, era ingresos. ¿Ya? En esta línea de la pobreza, línea de la extrema pobreza, donde, insisto, era una cantidad de calorías necesaria, y lo único que se preguntaba era por la cantidad de alimentos que se consumían. ¿Ya? Voy a inventar una cantidad de que comías al día, cantidad de lechuga que comías al día. Y se multiplicaba por un precio que se suponía que las personas más que estaban en situación de pobreza, con menores ingresos, pagaban un precio menor. Y la verdad es que eso no es tan así. Entonces, ¿qué es lo que hizo esta comisión? Lo que hizo fue decir, bueno, hagámoslo un poco más real esto. Entonces, no solo pregunté, veamos cuánto consumen de un bien, sino que además multipliquémoslo por los precios que de verdad pagan esas familias. Eso es lo primero, esa es una de las primeras actualizaciones. Y lo otro, la otra actualización que nos lleva a este número de 22,3% es que estas calorías mínimas, de nuevo, no, es como que eso ya pasó. Las calorías hoy día es muy distinto a lo que pasaba antes. Estas 2.000 calorías, 2.700 calorías diarias que necesita una persona para vivir. Y lo que dice, bueno, con esas 2.000 calorías, la pregunta es, ¿cómo podríamos consumirla pero en una canasta saludable? Y sabemos que en general los productos más saludables tienden a ser más caros. Entonces, solo con esa actualización, la línea de la pobreza pasa de 216.849 pesos, ¿ya? Por persona equivalente en un hogar, a casi 300.000, 293.709. Y con eso, efectivamente, lo que te sucede es que mucha gente que no estaba en situación de pobreza pasa a estarlo y se transforma en este 22,3% de personas que están en situación de pobreza.
Y eso es un poco lo que pasó ahora. Perfecto. Eso con respecto del cambio en la metodología de la medición, ¿verdad? Sí, Pero sí. vámonos ahora a algo más básico, a lo mejor. Me has hablado, me has comentado ya el tema de que antes se medía por la cantidad de calorías que uno era capaz de comprar, digamos, con lo que recibía, ¿no es cierto? Eh, pero, ¿cómo se mide realmente hoy día la pobreza? Tengo entendido que es por la canasta básica, también por el acceso a la educación, por, no sé, el acceso a la vivienda, etcétera. ¿Eso es? Sí, lo que pasa es que la pobreza, nosotros medimos dos formas. La pobreza por ingresos, que eso es la canasta básica de alimentos. Y la canasta básica de alimentos son estos alimentos necesarios para consumir estas 2.000, un poquito más, son un poquito más de 2.000 calorías al día. ¿Ya? Esa es la canasta básica de alimentos, que algunos los confunden con la canasta del IPC, ¿ah? Este Claro, que salió hace un claro. poquito, que no es lo mismo. De hecho, la canasta básica está contenida en el IPC, pero son mucho más bien. El IPC tiene otras cosas, tiene entretención, tiene Ah, pasajes aéreos, tiene otras cosas. Esto no, esto es solo alimentos. Entonces, ya, y por lo tanto, esa era la forma. Era como decir, mira, a ver, la gente tiene dinero, una cierta cantidad de dinero para poder alimentarse durante un mes y comprar comer esta cantidad de calorías? Esa era la pregunta, básicamente, en ya, simple, digamos. Y ya. ahí medíamos. El que decía, sí, le alcanza, bueno, si le alcanza y le sobra un poquito, bueno, entonces no está en situación de pobreza. Y eso era el umbral, eso es lo que definía estar o no en situación de pobreza. Luego, hace no tanto tiempo atrás, empezamos a medirlo y dijimos, bueno, pero la pobreza no es solo ingreso, hay otro tipo de pobreza. Es lo que tú decías, por ejemplo, de segregación social, por ejemplo, lo que hoy día pasa en algunas comunas, particularmente en Santiago ha sido muy conocido esto, ¿no es cierto?, de que hay comunas, por ejemplo, que no tienen ningún establecimiento educacional o comunas que no tienen ningún banco. Claro. Entonces, eso claramente es una situación que mucho más desfavorable que otras comunas. Tienes que hacer un trámite bancario, quieres estudiar y tienes que trasladarte mucho más. Y eso, bueno, finalmente esto tiene un costo asociado, costo de tiempo, dinero, etcétera. Entonces dijimos, bueno, empecemos a medirla multidimensionalmente. Y son 5 dimensiones que tienen que ver con educación, con trabajo y seguridad social, con salud, vivienda y redes y cohesión social. Ahí está la seguridad, Ya, por ejemplo, preguntas como si en el barrio donde vivo he escuchado disparos, ya. cosas como esa, ¿ah? O cuánto tengo que caminar para poder tomar locomoción. Esas cosas también se miden. Y claramente esa es mayor, esa siempre ha sido mayor, esa dimensión, porque le empiezo a agregar otras cosas. Y ahí hay muchos que tienen carencia de esto, de alguna de esas dimensiones, y por lo tanto hay más gente en esa situación que puede que por ingresos los tengan y puedan consumir esas calorías, pero les falta esta otra parte. Y por lo tanto, la carencia de alguna de estas hace que que esas personas estén, o esas familias estén en situación de pobreza. Oye, ¿y qué tan grande, qué tan ampliado es el muestreo de esta encuesta? Como para realmente decir, a ver, sí, es representativa, digamos, de un país. ¿No? Porque no es solamente acá en la región metropolitana, uno puede ver, no sé, comunas muy dispares dentro de la región metropolitana, pero también hay algunas rurales, por ejemplo, en las que tienen una condición totalmente diferente de la nuestra. ¿Cómo lo hacen? ¿Tú sabes eso? Sí, bueno, no, efectivamente esto se mide y se separa así la ruralidad de la zona urbana, ¿ya? Ya. Y la pobreza en la ruralidad es mucho mayor, ¿ah? Siempre ha Ah, sido mayor. claro, La extrema pues claro, y desde el punto de vista de esta carencia de algunas de estas dimensiones, tiende también a ser mucho más, digamos, ¿ah? Que lugares donde no pasa la locomoción, lugares donde no tienen agua potable, ya. las viviendas son mucho más precarias, entonces se mide, pero se hace esa separación. Es decir, hay una separación entre urbana y rural, pero cuando se miden en el total se suman, digamos. O sea, después se desagrega en urbana y rural. Ahora, esto se hace en la CACEN,
lo hace, y los datos censales cada vez que hacemos un censo, que eso ya Claro. pasa más tiempo, ¿no es cierto? Ahí tenemos mucho más información. Pero la CACEN, en este caso, la CACEN debiera haberse hecho durante la pandemia, y ahí generaba un problema, digamos, no se podía salir, etcétera, y por lo tanto, por eso tenemos una CACEN que se ha hecho, digamos, en más periodos esta vez. De hecho, en la pandemia, si uno, los datos están, esta comisión lo que hizo fue tomar los datos de la CACEN, aplicarle esta nueva metodología y comparar. Entonces, no es que haya subido, por ejemplo, en la CACEN 2022 la pobreza de 6,5 a 22,3. No, claro, Esa era. claro. No Pero es que subió. lleva un equívoco este cambio Claro, de modalidad. claro. Si uno toma la CACEN 2017, 2020, 2022, y con esta metodología, el 2017 hubiésemos tenido 24,2. El 2020, 32,2, pero eso es pandemia, yo la sacaría porque era una situación Mm. especial. Y hoy día, la última, perdón, más que hoy día, la 2022, 22,3. O sea, si uno podría decir, entre la 2017 y 2022, la pobreza, la cantidad de personas en situación de pobreza cayó, ¿ya? Que es lo mismo que, si lo llamo la metodología antigua, de 8,7 a 6,5. Claro, Entonces, claro. esa vez no está diciendo nada, simplemente cambió el umbral, y por eso es más gente. Ahora, yo creo que es mucho mejor tener una medición de este tipo más estricta, o, ¿no es cierto?, que sea Con una mirada eh, más amplia. con una mirada mucho más amplia, porque hoy día tiene que ver con estas cosas, no solamente con ingreso, porque si fuera solo por ingreso, sería súper fácil solucionar la pobreza y eliminarla. Porque si necesitamos que todos los chilenos tengan, no sé, 220.000 pesos para no estar en situación de pobreza, según un indicador, ¿no? Bueno, regalémosle un bono, hagamos un esfuerzo, le damos un bono a todos los que están en situación anterior, dejémoslo en 221.000, y, no tenemos, y nuestro índice iría a cero. Entonces Claro. la pregunta es, ¿dejan de estar en situación de pobreza? No, no van a dejar de estar en situación de pobreza, porque la pobreza es mucho más que eso. Entonces, tiene que ver con desigualdades, con ese tipo de cosas que hoy día se miran, y por lo tanto estas cosas permiten, y esta es la gracia de esto, es que permiten focalizar mucho mejor, porque los recursos son escasos, y sabemos que, y hemos escuchado en el último tiempo, ¿no es cierto?, que hay pocos recursos, que hay muchos recursos comprometidos en otras cosas, y por lo tanto el uso eficiente de los recursos, particularmente del Estado hoy día, es súper relevante. Y por lo tanto, si tenemos esta mirada y sabemos dónde están, qué les falta, etcétera, bueno, podemos poner ese foco en esos lugares, en esas cosas, en esas dimensiones, para poder mejorar la vida de las personas al final. Oye, Carlos, y cuéntame, ¿cómo se podría esto con decir el que haya bajado levemente, aunque sea muy poco, pero que haya bajado el tema de la pobreza con respecto del aumento del desempleo? ¿Tiene algo que ver? A lo mejor ahí influye el tema de, a lo mejor mucha gente que no está empleada en forma formal y se han ido a hacer emprendimientos informales, las ventas en las calles. ¿Cómo se condice con el tema del poco acceso al arriendo, por ejemplo, a la vivienda? Hay factores económicos, ahí hay el desempleo, el flujo migratorio. Cuéntame, ¿cuál es la visión ahí? Sí, efectivamente, lo que tenemos que pensar es que esta CACEN fue tomada en el 2022, estábamos Sí. saliendo de la pandemia, habíamos tenido retiros también, retiros de AFP, habíamos tenido el ingreso familiar de emergencia, por lo tanto, Mm. todas esas cosas pueden haber influido en este indicador de que haya bajado de 8,7 en la forma de medir antigua, 8,7 a 6,5. Entonces, yo creo que, dado lo que ha pasado en términos, tal como tú dices, de migratorio, en la calidad del empleo, en los pocos empleos que estamos generando, en que ese numerito hoy día puede ser un poco mayor. Yo creo que eso va a ser así en la próxima casena, a no ser que cambien las condiciones, pero nada indica que vayan a cambiar mucho, digamos, por lo menos en el corto plazo. Y claramente todas esas cosas van en contra de este ataque, de esta guerra contra la pobreza que nos dimos hace mucho tiempo, que fuimos muy exitosos, ¿ah? Nosotros fuimos muy exitosos en bajar fuertemente los niveles de pobreza, y porque recordemos que también la pobreza es muy distinta. O sea, uno recordará
no sé, la gente quizás mucho mayor recordará cómo era la pobreza antiguamente. La pobreza era desnutrición, era analfabetismo, era ver niños en la calle sin zapatos, o con zapatos rotos, con ropa rota. Eso ya no se ve casi. O sea, la gente que está en situación de calle a veces hasta por opción. Pero, pero se ve muy poco. La pobreza hoy día es muy distinta a la pobreza que había antes. Y ese es un cambio importante que se produjo en Chile, porque si uno se cambia de país, si uno va a Bolivia, si uno va a Ecuador, a Perú, uno encuentra todavía, Sí. quizás no en las grandes ciudades, pero si uno se interna, se va al interior del país, uno encuentra ese tipo de pobreza todavía, de desnutrición, de analfabetismo, etcétera. Y eso hoy día ya aquí no se ve. Sí, claro, tienes toda la razón. Incluso en Brasil, el gran país, igual se ve también ese tipo de pobreza. Cuéntame ahora un poquito, hagamos un link con respecto a las distintas áreas que ahora está viendo esta nueva medición. Tú me hablaste de educación, de salud, de trabajo, cohesión social, vivienda. Cuéntame, ¿cómo estamos en cada una de ellas? ¿Se puede saber, por ejemplo, si estamos mejor o peor con respecto, por ejemplo, de educación? Que hemos subido la vara también, así como dices tú que la pobreza de antes ya no es la misma pobreza de ahora. Eh, es porque la vara de medición se ha subido, ya pobre. Puede ser, no sé, alguien verdaderamente indigente. ¿Cómo se mide eso? Siempre me ha quedado a mí un poco en la nebulosa. Es que la gente que está en extrema pobreza, lo que se llama la indigencia, se mide más por pobreza por ingresos. Ya, Entonces, ese es ya. un ingreso menor, porque, a ver, la canasta básica de alimentos es la que hablábamos de estas calorías, de estas 2000 y algo calorías necesarias para vivir. Sí. Esa es la que genera finalmente la línea de la indigencia. Si alguien tiene menos que eso, entonces está en extrema pobreza, porque no le alcanza para comer. ¿Ok? Ya. Luego eso se multiplica, ese valor de esa canasta se multiplica por un factor que es casi el doble y que da la línea de la pobreza. Es decir, a esa persona que está en pobreza, pero no en extrema pobreza, una persona que le alcanza para comer y le alcanza para otros bienes como, no sé, pues, tener un lugar donde dormir, pero a lo mejor no le alcanza para pagar las cuentas de la luz, del agua, etcétera, o tener ciertos servicios. Entonces, está en situación de pobreza, pero está más arriba que, o sea, Claro. después de comer, le sobra un poco. ¿Ya? Esa es como la forma de medir la extrema pobreza. Luego, en la multidimensionalidad, en estos otros factores que hablamos, educación, salud, transporte, vivienda, etcétera, ahí es como situación de pobreza y no pobreza, ¿no? ¿Ya? Ahora se miden varias cosas y aquí, por ejemplo, en el entorno, el medio ambiente, se mide la contaminación ambiental, por ejemplo, la contaminación que hay cerca de donde yo vivo, ¿ya? O sea, por ejemplo, un hogar es carente de este bienestar del entorno. Por ejemplo, si hay contaminación del aire o malos olores cerca de donde vive, ¿ya? O la acumulación de basura cerca, en las calles, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas se miden. La contaminación del agua, que viene contaminada de las redes públicas. Cuando hablamos de la accesibilidad, estamos hablando si necesito una hora o más, por ejemplo, para llegar al lugar de trabajo. Ya. Y si uno empieza a ver este tipo de cosas, uno se da cuenta que esto está pasando cada vez más. Por ejemplo, en el transporte, que cada vez nos demoramos más, porque tuvimos una explosión de autos y no tuvimos una explosión de calles o de Claro, ensanchamiento de calles, ¿no? claro, claro. Entonces al final hoy día nos demoramos, donde sea, mucho más. Uno lo vive todos los días. Entonces, ese tipo de cosas, o por ejemplo, qué tan lejos está el paradero, ¿ah? A 1 kilómetro, a 8 cuadras, qué tan cerca está o qué tan lejos está un centro de salud, el más cercano, atención primaria, Ujú. por ejemplo, a más de 20 cuadras o más de 2,5 kilómetros. Ese tipo de cosas se miden ahí. Y ahí estamos en una situación donde se parece mucho al otro indicador en términos de tendencia, ¿ya? Donde
bajado la cantidad, pero ese indicador sí estaba en 20 y algo, 23%, algo muy parecido a lo que está hoy día. O sea, si hiciéramos este indicador de pobreza multidimensional, siendo mucho más estricto, esto sería seguramente más grande todavía. Ese es el tema. Yo creo que ahí tenemos un problema importante. Como que nosotros con los otros números decíamos, le ganamos a la pobreza o le estamos ganando hace un rato ya. Mm. Pero la verdad es que eso no es tan así porque además la concepción de pobreza es distinta. Ese es el gran tema, no es la misma. Sí, Entonces, como que medido con la vara antigua, claro, estamos bien, pero la verdad es que eso no ha cambiado mucho. sí, respecto del aprendizaje, a mí me llamó la atención una cosa con respecto de la educación, y es que es uno de los parámetros con los que se mide, por ejemplo, el registro social de hogares. Una de las cosas que puede subir o bajar de repente un puntaje es si el jefe de hogar o las personas tienen una cierta cantidad de estudios, ¿no? Claro, es una forma indirecta de medirlo. Uno supone que con un nivel de estudios X, no sé, universitario, entonces uno supone un cierto ingreso y por lo tanto supone un cierto nivel de bienestar. Y si no completé cuarto medio, uno supone que esa persona puede optar, por ejemplo, al salario mínimo o menos. Claro. Claro. Entonces, es una forma indirecta de medir pobreza, digamos, o la situación, el bienestar de las personas. Y aquí hay una cosa que es bien interesante porque, y que tiene que ver con el tema conceptual, porque las personas, y me incluyo, si uno también lo hace, de repente uno dice, esta persona es pobre. Y la verdad es que nadie es pobre, está en situación, o sea, la pobreza es situacional. ¿No es cierto? Las personas están en situación de pobreza. De hecho, dentro de las personas que están en situación de pobreza, las familias que están en esa situación, hay mucha riqueza. O sea, imagínense, no sé, alguien que con a lo mejor 400.000 pesos al mes, una familia puede vivir. Hay que tener un montón de capacidades, resiliencia, esfuerzo, aguantar un montón de cosas para poder sobrevivir con eso, digamos. Y Claro. eso es súper valioso. Entonces, yo creo que también al adaptar el lenguaje a estas cosas, yo creo que es importante entender eso, que tiene muchas formas de expresarse la pobreza, pero también que es situacional y que y eso pasa mucho hoy día, personas que de repente no están en situación de pobreza y se enfermó el jefe de hogar o jefa de hogar, o se enfermó un hijo, o perdió el trabajo por un tiempo y pasó a estar en situación de pobreza. Y vuelve a recuperarlo y sube, es como un ascensor, sube y baja. Claro. Y hay gente que está ahí, que sube y baja y que pasa de una situación y después está mejor y después cae de nuevo por distintos motivos. Entonces, por eso la protección social es tan importante. Por eso el trabajo, por ejemplo, el tener un trabajo formal, y por eso el hincapié que siempre hacemos en los economistas, al final siempre decimos que es súper relevante generar trabajos formales, porque esa persona que pierde el trabajo, una FC, tiene ingresos que bajan, claro, pero no se queda sin nada. Que si tiene un accidente tiene seguros, que si se muere, la familia también tiene un seguro y se le paga algo y por lo tanto tiene una situación mejor. Entonces, por eso es muy relevante, para mejorar la pobreza finalmente, generar empleos formales, o sea, un crecimiento de la economía y del mercado laboral mucho más formal y por supuesto que tiene que ver con la productividad y la educación, en el fondo con la educación a largo plazo. Claro que sí, aparte de eso tiene derecho a adquirir, a lo mejor a acceder, perdón, a acceder a una serie de beneficios, ¿no? Que si de otra forma le sería muy difícil. Oye, muchas gracias, Carlos, por haber estado hoy día con nosotros. No, de nada, feliz de conversar estos temas cuando quieran. Y de aclararnos muchos conceptos con respecto sobre todo esto de que llamó la atención el cambio, de por qué pasamos de repente, ahora tienes razón en una cosa absoluta, bueno, en todo en realidad, pero en una cosa que nos hiciste ver, y es que la medición fue el 2022. Por lo tanto,
claro, estamos viendo ahora 3 años después, y veníamos saliendo de la pandemia y había situaciones bien específicas, como dices tú, ¿no? De los retiros, la gente había mucha plata dando vuelta, ¿no? Todavía en esa época, que Efectivamente, puede los haber retiros fueron el llevado. 2021, así que todavía quedaba plata en esa época. Ya Claro, no queda. entonces puede llevar a equívocos el tema, ¿no? De Así es. esta medición. Muchas gracias, Carlos, por haber estado hoy día con nosotros. No, feliz, que estén muy bien. Muchas gracias le damos a Carlos Schmidt. Él es docente investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo por haber estado hoy día en este punto de encuentro. Muchas gracias, señoras y señores.